Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 15 de marzo, damas y caballeros, ya mitad de mes, y qué verdadero placer que nos pueda acompañar para poder analizar esos temas tan importantes de nación. Como ustedes saben, en la semana se ha hablado mucho de transformaciones económicas, mucho se ha hablado de la exoneración de impuesto al capital extranjero, se ha hablado mucho de uno de los temas favoritos de uno de nuestros invitados, como lo es la Chivo Wallet, las ganancias con respecto al Bitcoin. También vamos a estar comentando sobre la situación en Haití y una posible reforma constitucional. Eso y más con nuestro invitado de los viernes, el señor Ronald Umaña. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches. Un gusto. Gracias, Fernando, hombre, muy amable por invitarme. Buenas noches en sus hogares, es un gusto estar aquí contigo y qué bueno que no vino Marvin Aguilar, me lo habíamos invitado y no apareció. Bueno, aquí lo vamos a esperar para los próximos viernes a Marvin Aguilar. Así que un saludo allá hasta la Perla de Oriente. Comenzamos con ese primer punto, que es los cambios económicos que han habido en los últimos días. Vamos en el primer punto, Ronald, como lo es la exoneración de impuestos al capital extranjero. Estamos hablando que una de las medidas, lo que se pretende es que si usted no tiene impuestos, entonces como tal, usted tendrá más idea, tendrá mayor gana de poder invertir en la nación. Eso realmente es positivo, es lo que todos esperábamos. Ronald Umaña. Bueno, quiero decirte de que si vos tenés una economía estable, sólida, un gobierno serio y formal, un Estado de Derecho principalmente, entonces el capital viene a tu país. Pero si no tenés Estado de Derecho, si tenés una dictadura, si la economía es endeble, si estamos a expensas de los caprichos de la dictadura, entonces nadie va a venir. ¿Quién va a traer su capital acá? Nadie. Los inversionistas, los grandes inversionistas van a traer su dinero acá, donde te cambian las leyes de la noche a la mañana, donde el Estado de Derecho no existe, donde no hay separación de poderes. Aquí nadie va a traer piso, por eso no hay inversión extranjera en El Salvador en los últimos años. A ver, ampliemos, Ronald. Es decir, para el inversionista extranjero no es suficiente con la exoneración del 30%. No, hijo. No, el Estado de Derecho primero, la seguridad de que tu dinero va a estar seguro. Pero ¿cómo vas a traer plata acá cuando en cualquier momento a lo mejor te la van a expropiar, van a nacionalizar un banco o algo y te vas a quedar sin tu pisto? ¿Ah? Ese es el problema. Seguridad jurídica es el problema básico, elemental. Además, ¿a quién le gusta llevar dinero donde están las dictaduras? ¿Vos crees que Venezuela tiene grandes flujos de pisto para adentro? ¿Nicaragua? No, ¿verdad? ¿Quién tiene grandes flujos de dinero hacia su país? Costa Rica. Costa Rica. Democracia, Estado de Derecho firme, fuerte. Ahí va el pisto. Simple como eso. Aquí están equivocados, hombre. Ellos tratan, de economía no saben nada este gobierno. ¿Qué debería de hacer? Bueno, quitarle el impuesto sobre la renta a las empresas establecidas en el país hasta $100,000 de utilidades. O sea, si una empresa gana $100,000 hacia abajo, no debería de pagar renta. ¿Para qué? Para que estas empresas se fortalezcan, la pequeña y la mediana y la micro, eso las hace crecer. Si esas empresas te crecen, generan empleo. ¿Y quién genera el empleo aquí? ¿La pequeña o la gran empresa? La pequeña, la micro, allí se genera el empleo.
para la gente. Entonces, eso sí dinamizaría la economía. Tendríamos un efecto multiplicador mucho más alto que lo que hay en este momento. Eso nos haría crecer la economía. Nuestros empresarios pequeños, micros y medianos, en 5 años tendrían mucho más fuerza, mucho más poder. A ver, Ronald, vino un analista económico y él planteaba que no había que confundir crecimiento económico con desarrollo económico. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Sí, mira, cuando una economía te crece, suponete que aquí encontramos hierro, unas minas de hierro, y las empezamos a explotar y nos crece la economía, ¿verdad? Eso es crecimiento económico. Te creció el PIB y no sé qué. Desarrollo económico es desarrollar una economía integralmente, desarrollar la agricultura de este país, desarrollar la agroindustria, educar a los niños, eso trae desarrollo, la educación. ¿Me entiendes? Sobre todo si vamos a hablar de desarrollo humano y no solo de desarrollo económico. Pero el desarrollo económico es eso, desarrollar los 3 sectores de la economía. Entonces, eso es desarrollo. Crecimiento es, puede haber un crecimiento de un boom, ¿verdad? X, pero eso no te lleva al desarrollo. El desarrollo es un plan orquestado, armado desde el Estado, ¿verdad? A ver, ahora, siempre, Ronald, en la comparativa con lo que mencionaba este analista económico, decía, ¿hay inversión pública? Sí, sí hay inversión pública, pero ¿en qué y para quién se está invirtiendo? Porque mencionaba que no es lo mismo invertir en la zona rosa, de poner el cableado subterráneo, que digamos invertir en la Tutunichapa, que ahí se tendría que haber hecho el cambio, no solo haber sacado a las pandillas, sino haber hecho lo mismo que en la zona rosa, haberlo hecho digamos en la Tutunichapa. Entonces, en la actualidad cuando se habla de inversión, ¿para quién se está invirtiendo? Esa es la pregunta correcta. ¿Inversión pública para quién? ¿Para los poderosos o para los pobres? La Tutunichapa, los pobres, ahí no invierten nada. Están invirtiendo en la zona rosa, ¿verdad? Cableado subterráneo y dejándola bien bonita. Yo sé que la respuesta podría ser obvia, Ronald, pero si se invierte en la zona rosa, ¿a quién está beneficiando? A los que viven ahí, hombre. ¿Quiénes viven ahí? Los de la San Benito, los del Escalón, los empresarios que tienen sus oficinas allí, hacia ellos. Eso no te trae desarrollo, por ejemplo. Eso te puede traer algún crecimiento con esas empresas, pero el desarrollo tenés que generarlo desde la Tutunichapa. ¿Qué ocurre cuando se dice que esto, invertir, digamos, en lugares como la zona rosa, permite el aumento del turismo? Y si hay más turismo, hay más plata. Y si hay más plata, mencionan, entonces los demás pueden tener. Bueno, usted le puede llamar teoría del rebalse. Entonces, eso es lo que se está haciendo. ¿Qué opina al respecto de que se está fomentando el turismo para que pueda crecer el país? Mira, fomentar el turismo y asesinar a Alejandro Mason creo que es incongruente, ¿verdad? Viene un turista y ve la foto del cadáver de Alejandro e inmediatamente se va del país. O sea, no es cierto. ¿La zona rosa te va a incrementar el turismo en el país? No, en lo más mínimo. En todo caso me voy a Guatemala, a la zona rosa guatemalteca, a la zona viva que le llaman, mucho más linda, mucho más grande, mucho más segura que aquí, ¿verdad? ¿Qué ocurre con los múltiples establecimientos que se están poniendo en las playas de la Libertad? Mira, yo he estado allí en las playas de la Libertad y hay un par de centros comerciales, es correcto. Pero ¿qué gran empleo es eso? Eso es una economía de consumo, consumista totalmente. Y cuando se dice que el turismo ha crecido un 12%, ¿eso no se puede ver como algo positivo, Ronald? Mira, en este país el 12% del turismo, que era un turismo que no era nada, ponele que el turismo era 30 y te creció el 12, serían 4 puntos, subió a 34. No es nada que impacte en la economía realmente, no. En lo más mínimo. Yo he visto los centros comerciales esos de ahí del puerto. Ahí lo que hay son ventas de guaro. Eso es lo que hay.
hay tiendas de licores, te venden de todo, de whisky, vino, cervezas, hay ventas de bocas, hay ventas de chicharrones, puro consumo. Tú quieres desarrollar una economía, no es así como se desarrolla. Ahora bien, algo que hay que recalcar antes de irnos a la primera pausa comercial son las palabras del presidente Bukele a través de su cuenta X. Cuando menciona, si lo hicimos con la seguridad, también lo vamos a hacer con la economía. ¿De qué manera, Ronald? La gente, en efecto, puede confiar en que el presidente puede resolver el segundo gran problema que se tenía, como es la economía. No. Para empezar, lo de la seguridad no se ha arreglado ese problema. Arreglaron en parte el resultado del problema, que fueron las pandillas. Pero el problema es la pobreza de este país, es la miseria, la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de salud. Este es un problema sociológico, estructural, es de la estructura de la sociedad. ¿No cree que el presidente pueda resolver la situación económica? Bueno, si no ha resuelto lo de la seguridad, eso es una falacia la que te dice el presidente. Cuando el presidente haya resuelto el problema del desempleo y de la educación y del hambre y del agro en este país, entonces yo te voy a decir, hoy sí va a haber seguridad en el país. Porque ¿por qué se hace delincuente a alguien? Porque no tiene que comer, hombre. Porque tiene 2 hijos que alimentar y no tiene trabajo. Por eso salen y delinquen. ¿Qué hace un campesino de 20, 22 años en su casa, allá en un rancho, allá en un caserío, con su mujer y 2 criaturas ahí, y no tiene trabajo ni tiene educación? O se mete a una pandilla o se va para Estados Unidos mojado, que le cuesta 15 a 20 mil dólares y no los tiene. Entonces le toca que hacerse delincuente. Mientras no hayan oportunidades para la juventud, no hemos solucionado el problema. Bueno, el siguiente tema que vamos a tocar va a ser uno de sus tópicos favoritos, como es la situación del Bitcoin, pero tras la pausa comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Así como cerrábamos el bloque anterior, hay que seguir hablando de la situación económica, pero en este aspecto vamos a hablar del criptoactivo más famoso, como lo es el Bitcoin, ya que en los últimos días se había alcanzado un precio de más de $73,000. Ahora, desde luego que se esperaba el pronunciamiento del presidente Bukele, a quien desde su cuenta X mencionaba: hemos decidido transferir una gran parte de nuestro Bitcoin a una billetera fría y almacenar esa billetera fría en una bóveda física dentro de nuestro territorio nacional. Puedes llamarlo nuestra primera Bitcoin alcancía. No es mucho, pero es trabajo honesto. Estamos hablando de aproximadamente $406,607,655. Ronald Umaña, ¿esto para quién es positivo? ¿Es de alegrarse el hecho de haber obtenido ganancias de más de $400 millones? ¿Ganancias o inversión de 400 millones? Dígame. No, ¿qué es lo que te dice él? Porque no lo sé. No sé si, o sea, no es ganancia. Son $400 millones los que ha invertido en Bitcoin. Y los que va a guardar, claro. Bueno, los que va a guardar. Pero ¿y quién le ha autorizado a Bukele a andar haciendo esas cosas? ¿Quién le autorizó sacar ese dinero del Estado para comprar esa moneda especulativa? ¿Quién le autorizó al ministro de Hacienda que entregara esa plata? No entiendo. Además ya le hicieron las cuentas por todos lados, ¿verdad?
Eso lo hicieron de desviar un dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica, que era para la reactivación de la pequeña y la mediana empresa en el país, de un crédito de 600 millones para post-pandemia, agarraron 200 millones y lo invirtieron en Bitcoin. O sea, desviaron el crédito. Los están investigando ahorita los del BCE. Pero ¿qué te digo? Eso estaba al 8.5%. 200 millones eran 17 millones anuales que hemos estado pagando por el servicio de ese dinero para una cuenta que estaba, según el economista Luis Membreño, que lo sacó en la televisión, que esa cuenta estaba a nombre del presidente, a nombre de él, no a nombre del país. Entonces, y el Estado está para estar especulando, para estar chiveando dinero. No, si en los Rosales hace falta medicina. Las escuelas que dijo que iba a hacer, no ha hecho ni una. Bueno, lo primero que dijo que la ganancia del Bitcoin iba a ser 20 escuelas. Bueno, si ya ganó, pues que las haga, que haga esas 20 escuelas, que empiece a cumplir su palabra. Yo no veo nada. Y todo el dinero que se perdió con la Chivo Wallet, ¿cuándo nos van a dar cuenta de eso? Queremos esas cuentas, es dinero de nosotros. Claro, desde luego es importante exigir transparencia, Ronald, pero igual desde su perspectiva y digamos desde el establecimiento de las soluciones, esos 400 millones de dólares que se han obtenido, bueno, en total se obtuvieron más de 5 millones, de los cuales 4 millones son los que se van a... 400 millones, perdón, son los que se van a sacar, se van a guardar. ¿En qué se deberían invertir esos 400 millones? Bueno, mira, veamos, soluciones. Nos debe tanto este gobierno. Para empezar, yo creo que es justo y necesario comprar medicinas para los hospitales, hombre. La gente llega y no hay medicinas para la insuficiencia renal. Hoy tenés que en el Seguro Social están obligando a los cirujanos, a los médicos cirujanos de cirugía general, a estar haciendo cirugía de ortopedia, a estar curando huesos. No es su especialidad, perdónenme. Claro que van a haber muchas operaciones malas, y no es culpa de los médicos, es culpa de que los obliguen a hacer algo para lo cual ellos no han sido preparados. Han perdido a todos los especialistas. Ok, entonces como tal, es mejor esperar y buscar analizas también en cuanto a inversión para saber en qué se van a utilizar esos 400 millones. Es que mira, millones. Fernando, hombre, lo que pasa es que estamos ante un gobierno que no es serio, que no es formal. Se inventan cosas y te tiran cosas por todos lados. Pero algo serio y formal es la salud de este pueblo. Y han perdido más de 100 especialistas el año pasado en el Seguro Social. ¿Por qué no le pagan mejor a los médicos especialistas? Y tienen buena atención en el seguro. Los médicos especialistas se van porque les pagan demasiado mal y tienen que ir a la empresa privada. Páguenles bien, atiendan bien a la gente. Si el Seguro Social es dinero de los trabajadores, ahí le prestaron aquellos 25 millones y no se los han devuelto al Seguro Social, por ejemplo. Entonces hay cosas prioritarias. Hay prioridades en este país que hay que cumplir. La agricultura, la salud y la educación son las 3 principales columnas que necesita fortalecer este Estado. Otro punto importantísimo, Ronald, es que con la situación económica se ha mencionado mucho que el modelo neoliberal, en lugar de sustituirlo o debilitarlo, se ha fortalecido. El modelo neoliberal, y usted me podrá aclarar, vino con los gobiernos de arena. El FMLN pretendió, al menos en el discurso, desaparecer el modelo neoliberal y simplemente llegó y lo fortaleció, se sintió cómodo. Entonces, en la actual administración, ese modelo neoliberal se va a seguir manteniendo, se ha fortalecido, ha habido un pequeño cambio tan siquiera con esto. Pues no, ¿verdad? La verdad es que se ha profundizado el modelo. El modelo neoliberal, por ejemplo, no le interesa que hayan hospitales, no le interesa que haya medicina en los hospitales. Le interesa a la gran empresa estar extrayendo el dinero. Es un modelo
mezclado con oligarquía, con el sistema oligárquico nuestro. ¿A dónde está la oligarquía nuestra hoy? Está ahí con Bukele, está con el gobierno. Antes era la que estuvo con Arena. Ellos montaron el modelo. Bukele llegó por el FMLN en contra de ese modelo, pero hoy está en el gobierno y lo fortalece, ¿verdad? Entonces, ¿qué es oligarquía? Un pequeño grupo de personas, de empresarios, que usufructúan el país a través de la política y los políticos. ¿Les interesa a ellos la salud y la educación y la agricultura de este país? No. Solo les interesa ganar pisto y rápido y sacarlo del país. Porque no te lo invierten acá. Ellos van a hacer hoteles a Costa Rica, a Jamaica, a Miami, pero no te lo invierten acá. Por eso te digo yo, hay que ir a fortalecer la pequeña y la mediana y la microempresa. Esa hay que hacer grande, porque esas invierten aquí. Esas le dan trabajo a los nuestros. La oligarquía agarra el dinero y se lo lleva a otro país y le da trabajo a los de otro país, no a los nuestros. Para cerrar este bloque con la última pregunta del aspecto económico, la situación es, ¿realmente nos estamos convirtiendo, como algunos ya especulan, en un paraíso fiscal? Ya nos habían hablado que este país pretendía convertirse en paraíso fiscal desde el establecimiento de la dolarización, pero con cada una de las reformas, con cada una de las reformas respecto a la exoneración de impuestos al capital extranjero, significa que nosotros pretendemos convertirnos en ese paraíso fiscal centroamericano. Mira, Fernando. ¿O estamos lejos de eso también? ¿O lo pretenden establecer como una solución? Lejísimos de eso. Ahora, paraíso fiscal hay que estar claro, ¿verdad? Tú puedes hacer un paraíso fiscal de este país con reglas claras, con transparencia. Cosa que este Estado es lo que menos tiene. Este gobierno. O puedes hacer un paraíso fiscal para lavar dinero, para tener dinero del narcotráfico guardado, dinero de dictadores guardado acá, ¿verdad? Y dar ese tipo de servicios. ¿El caso de los Panama Papers? El caso de los Panama Papers, por ejemplo. Pero ¿y eso te desarrolla el país? No. Tú puedes hacer un paraíso fiscal bajo las normas internacionales de la banca internacional y eso te ayuda a la economía, sí. El caso Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Más sin embargo descubrieron los Panama Papers, ¿verdad? Entonces te digo, este gobierno no es serio, no tiene claro hacia dónde camina ni hacia dónde nos lleva. ¿Qué se debe de hacer? Es que es bien fácil, ¿no? ¿Cómo desarrollar El Salvador? Educando a nuestros niños, hijo. Allí hay que ir. Bueno, tú eres un maestro universitario y te das cuenta de cómo ha bajado la educación en El Salvador. Yo te aseguro que en estos 5 años que lleva este gobierno, nos han atrasado no menos de 25 años en la educación. Hemos perdido un cuarto siglo. En vez de avanzar, retrocedimos. Y solo la educación nos va a sacar adelante. Nada más. Aquí no hay ningún tesoro. Aquí no hay diamantes, no hay minas de oro, de uranio, de cobalto. Aquí no hay hierro, manganeso, tierra rara, aluminio, cobre. Nada tenemos. Solo hay un tesoro. La inteligencia de nuestros niños. Y si no la cultivamos, entonces perdemos lo único que tenemos, a nuestros niños. ¿Y qué producimos? Maras. Eso. En eso se convierten nuestros jóvenes. Y hablando del concepto de retroceder, en cuanto a la comunidad internacional, no se puede dejar de lado lo que está pasando en Haití. Ese análisis hay que hacerlo tras la pausa comercial.
Y es que para nadie es un secreto que el país latinoamericano con más problemas y el que más pobreza tiene es Haití. Haití tiene problemas desde hace muchísimas décadas. Mucho se sabe que de la comunidad internacional muy poca ha sido la ayuda para poder beneficiar al Estado caribeño. Pero también llama la atención que hace unos días el presidente de la República, Nayib Bukele, escribe en su cuenta de X que desde acá se podría solucionar el problema de Haití. Solo necesitaría que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas lo pueda aprobar y desde luego que puedan presentar los fondos para poder ayudar a la nación caribeña. Bajo un análisis amplio, esto es algo positivo. Muchos le llaman intervención, otros no quieren saber nada de esos términos, sino que Haití necesita ayuda lo más pronto posible y hay que darle los recursos al presidente Bukele. Por favor. Sí, hombre, fíjate que cuando yo vi la noticia yo pensé que era un meme y me fui a investigar, pero no, era cierto. Mira, eso es querer convertir al país en un país mercenario. ¿Qué vamos a ir a hacer a Haití, por Dios santo, con todos los problemas que tenemos nosotros acá? Además, Haití tiene toda la vida de vivir convulsionado, ¿verdad? O sea, tal vez tuvo una época de alguna prosperidad, pero se la llevaron los franceses, que eran quienes dominaban la isla. Sembraron caña y café, que el azúcar y el café estaba de moda en Europa y había mucha ganancia, pero de los franceses. Un día hubo la primera revolución de esclavos negros y la ganaron, que fueron ahí en Haití. Ellos tienen al menos esa mención honorífica de haber ganado eso. Y llegaron a un tratado con Francia en lo cual iban a indemnizar a Francia a cambio de la libertad, ¿verdad? A cambio de que los franceses ya no tuvieran posesión del territorio, y lo negociaron por algo así como entre 30 y 40 mil millones de dólares. Pasaron años pagando eso y empobreciéndose cada día más. La educación, volvamos a lo mismo, la educación de Haití es peor que la nuestra. Creo que nosotros somos el segundo lugar, ¿verdad? Estamos solo arriba de Haití. Entonces, eso los tiene sumidos en eso. Bueno, si para ellos el vudú es una religión, ¿verdad? Una mezcla de magia negra con cristianismo y no sé qué más cosas que trajeron del África. Entonces, ahí han habido dictaduras que han dejado arruinadísimo a Haití. Hay una dictadura. Bueno, su último presidente constitucional fue asesinado en 2021. En el 2021 lo asesinaron y no tienen presidente todavía, ¿verdad? Pero hubo una dictadura simpática. Había un señor que le llamaron Papadoc y le heredó a su hijo, que le llamaron Baby Doc, porque Papadoc, Baby Doc, es una dictadura de una familia. Se los digo para que cualquier cosa, ¿verdad? Una dictadura de una familia en Haití que dejó más pobre y más emproblemado a Haití. Bueno, mira, yo hace años en la universidad estaba y leí un poema haitiano que te describe qué es Haití. En 3 estrofas pequeñas dice: destruyéndonos, así hemos vivido, como en una alucinación lo íbamos violentando todo, no éramos capaces de construir nuestro propio destino. Fíjate qué lindo. Lo mismo que nos pasa a nosotros, destruyéndonos, así hemos vivido, como en una alucinación lo íbamos violentando todo, no éramos capaces de construir nuestro propio destino. Eso te refleja la sociedad haitiana de toda la vida. Pero la vamos a ir a arreglar. Mire, es que el presidente es de origen palestino, ¿verdad? Él debería ir a arreglar el problema de Gaza mejor. ¿Por qué no arreglamos Gaza, presidente, primero? Haití. El proceso es el mismo, ¿no? Pedirle permiso al Consejo de Seguridad. Pues sí, que pida permiso a las Naciones Unidas y que le den dinero y que vaya a luchar allá contra Israel para salvar a Gaza. No, hay que ser serio, hay que dedicarse a gobernar su país. Pero
pero con la opción preferencial para los pobres, ¿verdad? Que es lo que veíamos en el cuestionamiento anterior que me hacías, Fernando. Porque aquí lo que hay es una opción preferencial por los ricos. Aquí voy a arreglar la zona rosa, pero la Tutunichapa hay que vean cómo salen en la Tutu, ¿verdad? ¿Por qué no le hacemos escuelas a la Tutunichapa? ¿Ah? ¿Por qué no montamos una universidad ahí cerca para que los muchachos puedan ir a estudiar? Pero no, la Universidad de El Salvador quebrada, 50 y pico millones le deben. Ya no van a haber becas este mes, las becas remuneradas de la gente más humilde, más pobre, que le pagaban por ir a estudiar, ya no. Ya no hay profesores asistentes, ya no los hay. Entonces, eso hay que ver, las prioridades de este país. Vivimos en uno de los países más pobres de América. Creo que solo nos gana Haití. Cuando yo veo que el gobierno sale con esas cosas, el presidente, eso es una locura, una informalidad. Ay, arreglar Haití, ¿qué quiere? ¿Qué pretende? Ok, Ronald, pero también hay que poner un elemento adicional con la situación de Haití, y es la multiplicidad de las pandillas que hay allá. Entonces, situaciones como, o planes estratégicos como el plan control territorial o el régimen de excepción como tal, ese mecanismo puede ser implementado en Haití para hacer desaparecer a las pandillas. Mira, hijo, las condiciones materiales de existencia del pueblo haitiano son propias de Haití, no son las de acá, ¿verdad? Allá ¿Realidades diferentes? Bueno, la religión es vudú. Imagínate cómo pensarán esas personas. ¿Ah? Imagínate cómo pensarán. Entonces no es cierto, allá es un caos. ¿Qué tiene que, a mi manera de ver, ahí tiene que llegar un ejército multinacional de unas 5 grandes naciones y poner orden, pero quedarse, por Dios santo, unos 20 años, 30 años, ¿verdad? Eso le corresponde a Francia primero, que usufructuó mucho a Haití, Inglaterra, Italia, España, Canadá, Estados Unidos, una fuerza multinacional, montar un gobierno, educar a la gente para que sea un pueblo democrático y empezar a educar a los niños haitianos, hombre, ¿verdad? Pero digamos, con intervención militar no estaríamos hablando tampoco de los cascos azules. Pues mira, yo diría una multinacional, ¿verdad? No sé, podrían ser los cascos azules. O sea, ¿y por qué lo menciono? Porque hasta hace algunos años los cascos azules tenían denuncia por violaciones tras el terremoto del 2011 que intervinieron a Haití. Los echaron. Y claro, y lo que fueron a hacer a Haití es a capturar gente, a prostituir mujeres en este Niñas. caso. Entonces, tal cual. Entonces, en este caso, los haitianos no es como que confíen tampoco en los cascos azules para que vuelvan a intervenir. No confían en ellos, hombre. Además, el ejército ese contaminó un río de cólera, el río principal donde toman agua los haitianos, y murieron miles de haitianos de cólera. Entonces, por eso me gusta más una multinacional, unos 5 países que... Y tiene que estar Francia, hoy a Francia le tiene que costar eso, tienen que pagar por eso. Pero te digo, irse seria y formalmente. ¿Y por qué 5 países? Para que se puedan supervisar y no vayan a hacer desmanes, hombre. 5 fuerzas multinacionales a poner orden en el país y empezar a desarrollar esa sociedad. Por eso digo, tienen que quedarse unos 30 años. No es de llegar, ya puse orden y ya me voy. No. Mira, ese pobre pueblo le cae de todo, le cayó el cólera, le cayó el terremoto, como bien lo recordás, ahí murió mi gran amigo Gerardo Lechevalier, que andaba en misiones de ayuda humanitaria, ¿me entiendes? Entonces Haití es una cosa diferente a El Salvador. Entonces, en resumen, Ronald, los mecanismos de seguridad implementados en El Salvador no pueden implementarse en Haití. No. Además, estado de excepción. ¿A qué le vas a poner estado de excepción? Si allá no hay estado, allá lo que hay es un estado fallido, allá no hay gobierno. El primer ministro de facto que había, creo que ya salió huyendo. El último no lo dejaron entrar lo asesinaron en el 21.
Entonces ahí lo que mandan son unos pandilleros, unos mafiosos. Esos son los que mandan en Haití. Ahí no hay estado de excepción que poner porque no hay estado. Ahí hay que hacer un estado. Hay que hacer una nación. Hay que generar un pueblo. Hay que hacer una república. Hay que hacerlo todo. Así como nos va a tocar aquí cuando esta dictadura caiga. Bueno, y hablando de rehacer las cosas, Ronald, mucho se ha hablado en las redes sociales de una posible reforma constitucional para las próximas semanas. Y en todo caso, ¿cómo debería de ser esa reforma? Pausa comercial, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros, amigos y amigas televidentes. Tal cual como se había hablado al final del bloque anterior, mucho se rumora en las redes sociales, bueno, y desde hace tiempo, que la Constitución urge una reforma y que como tal, la bancada CIAN tiene en sus manos esa reforma que podría darle un giro al país y como tal, que sea un giro para bien. Pero es necesario discutirlo. Si se va a hacer una reforma constitucional, ¿qué tipo de reformas o qué tipo de artículos deberían incluir? ¿Cómo debería ser esa reforma? ¿Enfocados en quiénes? ¿Enfocado en qué grupo? ¿Qué debería de tener de diferente de la Constitución del 83? Ronald. Fíjate que esto es un problema grave para el país. El hecho de que vayan a... ¿Reformar la Constitución es grave? Sí, sí. Pero por el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué la quieren arreglar, cambiar, modificar? ¿Cuál es el fin? ¿Qué pretenden? ¿Quieres que te diga qué pretenden? Lo que pretenden es ver cómo legitiman la dictadura. Quiero decirles que no se puede, señores. Llegaron ilegales, inconstitucionales, inmorales. Esa dictadura será dictadura para siempre. ¿Verdad? Aunque hoy la quieran bañar de pétalos de rosas, no van a ser rosas. No, no. ¿Qué van a hacer con la Constitución? ¿Dejar una presidencia vitalicia que se pueda heredar como en Haití de Papadoc a Baby Doc? Algo así querrán. O subirle a 6 años y con reelección para seguirse reeligiendo indeterminadamente. ¿Qué van a hacer? Hay muchas opciones. Pero fíjate qué casualidad que yo le preguntaba en un programa anoche a mi amigo Enrique Anaya, un constitucionalista, que si eso era legal, que si era constitucional, y me dijo que no, que eso que quieren hacer con la Constitución es inconstitucional. Lo que quieran hacer, reforma derogatoria, una reforma grande que haga una constitución nueva, una reforma pequeña, lo que quieran es inconstitucional, porque ya hubo una resolución o dos de la Sala de lo Constitucional donde te dice que las reformas tienen que ser antes de las elecciones. ¿Para qué? Para que los partidos políticos se pronuncien y el pueblo pueda votar por el que esté a favor del pueblo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una especie de referéndum, ¿verdad? Entonces ganan los partidos que al pueblo le gustó su propuesta y después puedes hacer la reforma. Pero ¿cómo la vas a hacer después de las elecciones? Esa es una movida inconstitucional. O sea que si hacen eso será espurio, señores. Hagan lo que hagan, es inconstitucional, igual que la candidatura. Igual en la candidatura. Yo recuerdo que una vez en este espacio, en Criterios, se había mencionado que mucho se le temía o se le satanizaba a la situación de la reelección. Pero es que en una reforma constitucional
independientemente que vaya o no vaya la reelección, también hay otros problemas, hay otras situaciones que reparar en la misma Constitución. Entonces, no quitándole importancia a lo que es la reelección, ¿qué otros puntos fundamentales deberían haber en una nueva Constitución o en una reforma constitucional? No, vamos a ver, Fernando. Mira, a mí me encanta mucho el modelo que implementó Charles de Gaulle en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa fue la Quinta República de Francia. Yo siempre he abogado porque aquí fundemos la Segunda República. Pero eso pasa por un buen fin, que no sea para una movida de querer legitimar una dictadura, no, que sea una constitución para que el país se logre desarrollar. ¿Cómo lo hizo Charles de Gaulle? Bueno, él convocó a los mejores intelectuales, no sé si 15 o 25 abogados constitucionalistas franceses, hay un grupo de economistas, unos sociólogos, y les encargó el proyecto de la Constitución para la Quinta República que iba a sustituir a la Cuarta República. Cuando estuvo el proyecto, se lo presentó al pueblo francés, fueron a un referéndum y se aprobó ese modelo. Y entonces se llevó al Parlamento de la República en París y fue aprobado, discutido y enmendado y aprobado. Y ahí tenés una constitución que le ha servido muy bien a Francia. Francia es una nación poderosa, con mucho desarrollo actualmente, y con una buena constitución. Quiero decirte que la constitución de nosotros no es mala, es una buena constitución. Y aquí están hablando mentiras algunos abogados. Por ejemplo, salió un abogado diciendo: es que la Constitución del 83 era para terminar la guerra, para aquella coyuntura. Ya no funciona hoy. ¿Cómo que ya no funciona hoy? ¿Qué es eso? Las constituciones no es para resolver coyunturas sociales, señores. La de los Estados Unidos se aprobó en 1787. Lleva más de 2 siglos y es la misma constitución. Perdónenme. No es para coyuntura, es para el más largo plazo posible. Y eso te hace que vos vivas en un estado con seguridad jurídica, con separación de poderes. ¿Qué ocurre con aquellas personas que han mencionado que la actual Constitución fue impuesta por la oligarquía y también por quien era el presidente de la Asamblea en aquel entonces, el mayor Roberto Dawison? Mira, el mayor Roberto Dawison era el presidente de la Constituyente. Por ahí escuché una abogada diciendo que Dawison dejó de que no debería de haber reelección en esa Constitución para que Napoleón Duarte no le volviera a ganar la segunda vez. No es cierto, señores, por Dios santo, abogados de la República. La Constitución es del 83. Y la elección esa, la competencia entre Dawson y Duarte, 84 fue el 84, fue después, hombre. Ya estaba hecha la Constitución. Mire, cualquier cosa podrán acusar a Roberto Dawson, pero era republicano, quería la república, nunca abogó por dictaduras. Entonces no puede ser. No, es que eso lo dejó Roberto Dawson, quería que no le volviera a ganar Napoleón Duarte si no le había ganado la primera vez, hombre. Además, ya ni siquiera Roberto Dawson fue candidato en la segunda, sino que el candidato fue el presidente Cristiani. Entonces, mentira. Lo que pasa es que como ya le dieron línea en Casa Presidencial, comiencen a hablar de esto, comiencen a hablar de aquello para generar el ambiente. Por eso lo están haciendo. Decime, una constitución nueva porque la coyuntura es diferente. No, hombre, no quieran engañar a la gente, no quieran darle tol con el dedo al pueblo. Acuérdense que esta coyuntura va a pasar y ustedes van a seguir viviendo aquí y quedarán como mentirosos. Y las personas que dicen que la Constitución fue diseñada para la oligarquía. No, hombre, no fue diseñada para la oligarquía. Mira, o sea, la Constitución tuvo un debate grande y fuerte en la Asamblea, ¿verdad?
Que la oligarquía siempre mete manos, claro, hombre, claro, si es un poder que no nos lo hemos quitado aquí de siempre. Pero esa usted dice que siempre mete mano, sí. O sea, la oligarquía. Sí. Bajo esa perspectiva de decir que siempre lo hace, si hay una reforma constitucional actual, entonces ellos la van a hacer, si es que hoy la oligarquía volvería a meter mano. Hoy la oligarquía no manda, el pueblo per se. Así es, la oligarquía manda. Cuando se hizo aquella asamblea legislativa que tú tenías allí, era diferente, o no eran apretabotones, papá, para nada. ¿Quiénes fueron los grandes diputados de ese momento? Nelson Segovia, Luis Nelson Segovia, Ricardo González Camacho, Mártir Noguera, Manuel Mártir Noguera. Ellos fueron de los grandes, Adolfo Rey Prendes, Toño Guevara Lacayo. Yo estaba hablando del grupo de demócratas cristianos que estaba en ese momento en la asamblea, Acción Democrática que tenía Nelson Segovia y a Camacho. Ahí, Majarena, no había FMLN todavía, en la cuestión no había, claro, era Arena el que estaba. Así que esos era una asamblea legislativa mucho más diversa y con gente pensante. Bien, es así con este análisis que nos vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos en Criterios. A fin de cuentas, si se habla de una reforma constitucional y si se habla también de no hacer lo que los mismos de siempre hacían, y ahí también podría establecerse en cómo jugó la Constitución, cómo la establecieron, cómo permitieron que se aplicara y la manera de una futura constitución, una reforma constitucional, ¿sería una reforma de quién? Una reforma que incluiría solo a la oligarquía como antes, o una constitución que estableciera a los diversos sectores de la sociedad, o sería una constitución, una reforma hecha solo por nuevas ideas. Ronda Lumaña, por favor. Fíjate qué interesante hiciste el planteamiento, Fernando. Quiero decirte que en aquel tiempo no fue solo la oligarquía la que la hizo. Ellos influyeron y metieron manos, pero te digo, la diversidad de la asamblea y la calidad de aquellos diputados ni cerca que ver a lo de estos. Y si lo van a hacer, yo creo que lo van a hacer. Tienen la fuerza, no tienen la razón, pero tienen la fuerza para hacerlo. En todo caso, a esto le van a llamar la Constitución de Bukele, así como han querido llamarle la Constitución de Dawison. Esta va a terminar siendo la reforma de Bukele. ¿Que va a ser mala, mal hecha? Sí, señores, porque aquella Constitución tenía un fin bueno y era restablecer la república, terminar la guerra y montar una democracia. Esta es para destruir la democracia. Entonces, el fin es el malo. En resumen, Ronald, si han mencionado que la del 83 fue la de Dawison, dependiendo cuándo se haga esta futura reforma constitucional que usted menciona, que sería la constitución del presidente Bukele, ¿cuándo va a haber una constitución que realmente sirva al pueblo y sea para el pueblo? Cuando se termine este régimen y haya que ordenar el Estado, la República, la nación y el pueblo, y se llame a una constituyente, porque es la única que podría elaborar una constitución nueva, no estos, ¿verdad? Sino que una asamblea constituyente y se haga una constitución con una consulta popular permanente del pueblo y hagamos nuestra constitución para El Salvador, pero con una visión de desarrollo de nuestro pueblo. Porque ese fin sí es bueno, el fin de ahora no es malo. El fin de ahora es malo, por lo tanto este fin no justifica el medio. ¿Me entiendes? Entonces, si vamos a hacer una constitución que tenga como fin
el desarrollo, con un modelo de educación integrado ahí, con una legislación, con unos acápites constitucionales donde no se permita nunca más dictaduras en El Salvador, nunca más reelecciones en El Salvador de ningún tipo, que no permita malas interpretaciones de la Constitución. Eso sí es un fin bueno para el país. Y eso así terminará haciéndose un buen Estado en El Salvador. Bueno, Ronald Umaña, se nos ha terminado el tiempo y no nos queremos ir sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a la economía, a la situación de Haití y a una posible reforma constitucional. Gracias, Fernando, por la invitación, hombre, muy amable, y un saludo a don Marvin Aguilar, que tiene que estarnos viendo en Oriente. Bueno, ahí el saludo para Marvin, esperamos tenerlo próximamente. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio en el aspecto económico, político, social, en el que usted quiera, ese aspecto, ese criterio, siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.